Buenas tardes. Bueno, hemos hablado de colaborar y de integrar. Yo creo que son dos palabras que han salido mucho y vamos a tener ahora dos conferencias previamente sobre esto, ¿no? Pues sobre colaboración y sobre integración. La primera nos la va a dar Clara Aguiló. Clara Aguiló es ingeniera de telecomunicaciones y Head of Healthcare Transformation Business en Roche Diagnostics España. El grupo Roche es pionero a nivel global en el ámbito farmacéutico y del diagnóstico focalizado en el avance de la ciencia y la innovación para mejorar la vida de las personas. Una de las líneas de innovación dentro de Roche Diagnostics es la generación de soluciones integrales de manejo de paciente hacia modelos basados en valor. Hoy nos presentarán un ejemplo de ellos, que es la personalización de la atención paciente post-ictus entre atención primaria y hospitalaria, transformando la asistencia hacia un modelo digital, integral y coordinado centrado en el paciente. Así que, Clara. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias a las 6 por dar este espacio para presentar este proyecto. Queríamos compartir una experiencia de un proyecto que estamos realizando en el área metropolitana sur de Barcelona relacionada con la creación de un nuevo modelo asistencial para los pacientes que han tenido un ictus hacia un modelo pues, coordinado, integral y digital centrado en el paciente. Muchos de los elementos que nosotros, de los retos que nos hemos encontrado durante el proyecto, pues han ido saliendo de las diferentes mesas de debate durante estos días y bueno, queríamos compartir esta experiencia que esperamos que sea de vuestro interés. Entonces, primero, un poquito de contexto sobre los pacientes que han tenido un ictus. En España, aproximadamente 120.000 personas tienen un ictus de manera anual y se prevé que la incidencia siga aumentando hasta el 2025 hasta un 27%. Y la mayoría de estos pacientes suelen padecer diferentes riesgos, factores de riesgo cardiovasculares, lo cual hace o implica que pueden tener recurrencias, es decir, que puedan tener un segundo ictus. Estamos hablando de factores pues, tipo insuficiencia cardíaca, diabetes, hipertensión, dislipemia, entre otros, ¿no? Entonces, en muchas comunidades autónomas y durante los últimos años se ha trabajado en mejorar la atención en estos pacientes, sobre todo en las fases agudas, es decir, en intentar minimizar los tiempos desde que un paciente empieza a tener síntomas hasta que este paciente puede ser atendido en el hospital y puede recibir el tratamiento de reperfusión. Pero, sin embargo, la problemática a día de hoy con este tipo de pacientes es en la fase, una vez se les da de alta de la fase aguda. Como comentaba, son pacientes crónicos complejos, con múltiples factores de riesgo y no hay un protocolo estandarizado para hacer el seguimiento de los mismos. ¿Y esto qué implica? Pues que muchas veces estos pacientes acaban no cumpliendo o hay falta de adherencia a los tratamientos, y acaban cayendo en descompensaciones y bueno, ya sabéis lo que ocurre, que acaban por lo tanto descompensados, llegan a urgencias, reingresos o incluso recurrencias en el ictus, ¿no? Por lo tanto, el proyecto, y otro tema muy importante también, hablando con asociaciones de pacientes, nos manifestaban o expresaban que estos pacientes, una vez se les da el alta, se sienten muy solos, muy perdidos y ellos manifiestan que es importante mejorar la coordinación entre la atención hospitalaria y la atención primaria y en mejorar este acompañamiento durante los primeros meses, ya que son pacientes que muchos de ellos pues, acaban con secuelas importantes y que necesitan de una atención personalizada y un acompañamiento adecuado. Entonces, el proyecto que hoy presentamos justamente nace con el objetivo de dar respuesta a este problema y pretende transformar el proceso de asistencia a estos pacientes una vez durante el primer año tras el episodio agudo. Es un proyecto que está liderando el Hospital Universitario de Bellvitge, también forman parte del proyecto el Hospital de Viladecans y 17 centros de atención primaria. Tendrá una duración de 3 años. Empezó pues, en mayo del 2021, por lo tanto ahora hace aproximadamente un año, y se calcula que en el programa de manera anual entrarán unos 540 pacientes. Entonces, esto fue un proceso de compra pública innovadora, del cual pues, Roche fue el adjudicatario, y para dar respuesta a este problema, nuestra propuesta básicamente
Uy, ahora se oye más fuerte, ¿no? Nuestra propuesta básicamente tuvo pues, 4 grandes elementos. El primero y uno fundamental ha sido el proceso de transformación de procesos. Es decir, ha habido una fase inicial donde se ha analizado todos los circuitos, todo el itinerario del paciente, tal y como se estaba trabajando, identificando aquellas áreas donde había problemas y necesitaban mejorar y por lo tanto, hacer intervenciones. Evidentemente, esto se hizo mediante muchas sesiones de trabajo con un equipo multidisciplinar donde formaban parte todos los actores que intervienen en la atención de estos pacientes. Luego daré algunos detalles de volúmenes para que veáis pues, todo el esfuerzo que se ha hecho en esta fase. Y a partir de esta primera identificación de las oportunidades de mejora se ha diseñado el nuevo circuito y el nuevo modelo de atención, siempre pues, pensando en mejorar la coordinación y sobre todo poniendo en el centro al paciente. Un segundo elemento de la propuesta ha sido la dotación de todos los equipos necesarios para la monitorización de los diferentes factores de riesgo. En este caso, pues para cada una de las patologías de riesgo más relevantes se identificaron aquellos parámetros que se necesitaban monitorizar y para cada uno de estos parámetros también se valoró dónde era el mejor sitio para que se pudieran ser capturados, si directamente en casa de los pacientes, si mediante equipos de point of care en atención primaria o en el hospital. Y aquí estamos hablando pues, de dispositivos básicos como pueden ser que se entrega al paciente un tensiómetro o una báscula, pero también estamos hablando de algún dispositivo innovador, pues tipo un holter que se ubica, que es un dispositivo muy pequeño que tiene una autonomía de hasta 30 días y que los pacientes que han tenido un ictus de etiología desconocida pues lo llevan y eso permite identificar pues, patrones de fibrilación auricular oculta. Entonces, tenemos de todo en el proyecto. Luego, otro tercer elemento también innovador fue el proporcionar una plataforma de telerehabilitación virtual. Es decir, para este tipo de pacientes la rehabilitación, iniciarla cuanto antes es algo muy importante y por lo tanto el proporcionar una herramienta que facilitara el acceso a iniciar este tratamiento rehabilitador lo antes posible también era muy importante. Y con esta plataforma pues, se pueden prescribir diferentes juegos para que los pacientes puedan ejecutar desde su tablet, desde su móvil o desde su ordenador. Y bueno, luego os explicaré algún detallito más. Y por último, evidentemente, la dotación de una plataforma digital, que en este caso pues, hemos integrado a la plataforma de Orion Health, y que esta plataforma digital necesitaba tener la capacidad de orquestar todo este proceso, gestionando todas las integraciones necesarias, tanto con los diferentes dispositivos como con todo el ecosistema de sistemas de información, tanto del hospital como de primaria, como de los sistemas, en este caso corporativos del CatSalud, y luego la capacidad de poder definir los diferentes planes personalizados para cada uno de los pacientes de acuerdo a sus necesidades y factores de riesgo. Entonces, muy alto nivel, pues esto es un poco el itinerario del paciente tal y como se ha definido. El proyecto pues, empieza con el paciente todavía en el hospital, donde allí, en función de unos ciertos criterios clínicos, pues se decide si el paciente se enrola o no en el programa. El proyecto se llama ASTRAC, pues dentro del programa ASTRAC en este caso. Y entonces aquí empieza todo el proceso. Un elemento, por ejemplo, muy significativo es que al paciente se le forma en el hospital, de manera que él cuando se va a su casa ya sabe lo que va a ocurrir, cómo se le va a monitorizar y ha tenido una primera formación de cómo va a ser esta sistemática protocolizada para su seguimiento. Entonces, nada, aquí igual algunas imágenes para que veáis si se decide pues, prescribir la telerehabilitación. Al final lo que se permite para los clínicos es seleccionar diferentes tipos de juegos que se prescriben a los pacientes y lo que permite también, que es muy interesante para los clínicos, es poder tener datos sobre la adherencia y sobre la efectividad del tratamiento, ya que en función de sus resultados, pues la dificultad de estos juegos va aumentando o disminuyendo porque lo que se quiere siempre es tener un efecto motivador. ¿No? Y para el paciente, pues lo que permite es tener pues este sistema que complementa la rehabilitación física, o sea, en ningún momento se pretende sustituir
la rehabilitación física, pero muchas veces se identificaba que tardaba mucho en empezar y es una manera de que este proceso de rehabilitación se puede iniciar pues solo llegar a casa el paciente. Otro elemento, como comentábamos antes, que ha sido clave, ha sido la co-creación de los protocolos de monitorización, ¿no? Definiendo pues, exactamente qué dispositivos había que entregar el paciente, cuál es el plan de visitas coordinado entre primaria y especializada. Y también se ha trabajado en el modelo operativo, es decir, dentro de estos nuevos procedimientos y de estos nuevos protocolos también se han definido nuevos roles que son fundamentales para garantizar toda la coordinación del programa. Hablamos pues, de roles tipo la enfermera STRAC, la gestora de STRAC, porque es el nombre del proyecto, pero hay una enfermera, una gestora de casos y también hay un soporte administrativo para garantizar pues, el buen funcionamiento. Ahí en algunas de las mesas se hablaba, ¿no?, de que también es necesario readaptar los roles de las personas en base a las nuevas necesidades. Pues aquí hemos tenido un ejemplo de haberlo hecho. Y luego, pues, como comentábamos, ¿no?, a través de la plataforma digital lo que podemos definir son los diferentes planes personalizados para cada uno de los pacientes y se permite, y al final para los clínicos lo que tienen es con una sola vista toda la información y todas las variables que son clínicamente relevantes para hacer el seguimiento de ese paciente. Igualmente también en caso de descompensaciones pues se reciben las diferentes alarmas para que consecuentemente se pueda actuar al respecto. Y al igual que el profesional tiene su aplicación, pues en este caso los pacientes lo mismo. Tienen una aplicación donde pueden hacer el seguimiento de todas las tareas prescritas y también en este caso pues se pueden proporcionar materiales formativos, una librería digital que también se prescriben ciertas informaciones pues para educar y mejorar el conocimiento de la salud de las pacientes. Y por último, en esta aplicación también es clave para capturar los prompts y los PREMS de los pacientes, que actualmente si no hay prompts y PREMS no hay proyecto, ¿no? Bueno, fuera, o sea, bromas aparte, realmente es algo que es súper importante y que debemos trabajar cada vez más en capturar los resultados percibidos por los pacientes y eso es fundamental a la hora de medir el impacto del proyecto. Y por último, pues uno de los retos del proyecto también ha sido, y también ayer se mencionaba, ¿no?, el poner de acuerdo a todos los actores para definir cuál era el modelo de datos y el modelo de conocimiento que permitía describir correctamente al paciente post-ictus, ¿no? Y una vez descrito este modelo de datos y de conocimiento, pues desarrollar todas las integraciones acordes, que bueno, vosotros que estáis en el mundo TIC, pues mejor que nadie sabéis las dificultades que eso conlleva, integrarse con más de 10 sistemas de información, con muchísimos datos y con muchísimas complicaciones, ¿no?, a la hora de poder implementarlas a tiempo según las necesidades del proyecto. Entonces, y ya por ir finalizando, como he explicado antes, se trata de un proyecto de 3 años de duración. Ahora hemos abordado las 2 primeras fases. Los primeros 6 meses fueron básicamente dedicados a esta fase de análisis y rediseño de procesos. Aquí pues, involucramos a más de 14 especialidades, hubo más de 30 horas de sesiones de trabajo, se entrevistaron a más de 10 pacientes y sus cuidadores porque creíamos que era fundamental el incorporar la visión del paciente en todo el proceso, porque sin ellos y sin su adopción el proyecto tampoco iba a tener el impacto generado. Y luego, evidentemente, hemos estado centrados en la fase de implantación, tanto de la parte digital, pero también con mucho foco a la gestión del cambio, a la formación, a la movilización de la organización, con muchísimas horas de trabajo, pues para al final conseguir la máxima adopción. ¿Ahora en qué punto estamos? Pues los primeros pacientes empezaron a entrar hace un mes. De momento el feedback es positivo, pero también es verdad que estamos en este proceso de seguir engrasando la maquinaria porque al implantar un procedimiento y un modelo de trabajo nuevo, pues evidentemente esto requiere de un proceso de mejora continua. Y aquí estamos, hasta aquí hemos llegado. Y por último, también mencionar un elemento también innovador dentro del proyecto, y es que este proyecto también implica un compromiso en resultados. Es decir, ya por pliego, el 90% del importe pues, está basado en la consecución de ciertos hitos, pero hay un 10% del importe que está sujeto a la consecución de unos indicadores, de una mejora en los indicadores.
Aquí hablamos de indicadores que los estáis viendo, ¿no? Disminución de los reingresos, disminución de la recurrencia, disminución de las visitas, aumentar los días de rehabilitación y mejorar también la adherencia. Bueno, esto es un reto, ¿no? Porque esto ya no solo va de entregar una solución, sino que tenemos que ser capaces entre todos de generar este impacto. Y para nosotros, pues es un nuevo modelo de colaborar entre nosotros, y en este caso el Hospital Universitario de Bebiche, pero creemos que es un modelo en el que hay que seguir apostando y trabajando para ir cambiando la sanidad de un modelo que sobre todo paga por actividad a un modelo que lo que pague sea por resultados y por el impacto conseguido en los pacientes. Así que simplemente y ya como conclusiones, 3 elementos clave que nos gustaría destacar de este proyecto, de los aprendizajes que hemos tenido hasta ahora. La gestión del cambio es un elemento clave, creo que ayer en una de las mesas también salía. Es importantísimo involucrar a los actores claves desde un principio, es importantísimo alinear las gerencias de atención primaria y de atención especializada. Y todas las acciones de comunicación pues son pocas, ¿no? Y las formaciones y este acompañamiento continuo para asegurar que la adopción sea máxima. Y sobre todo que esto va más allá de implantación de un ASTIC, esto va de transformar el modelo en que se presta la atención a los pacientes. Segundo elemento, creemos que es muy importante el ir hacia estos modelos basados en resultados. Hay que tener indicadores, hay que poderle medirnos. O sea, es un reto. Aquí también nos está pasando que en el momento en que tú defines las fórmulas exactas con el numerador, con el denominador, y identificas las fuentes de información y ves la calidad del dato, pues es lo que hay y eso es difícil y lo sabemos, pero hay que trabajarlo desde el principio de los proyectos y se puede y cada vez será mejor. A medida que vayamos demostrando el valor de estos proyectos, la calidad del dato también irá mejorando. Y por último, pues evidentemente la integración y la interoperabilidad, clave en este tipo de proyectos porque no se trata de desarrollar aplicaciones setas, ¿no? que aquí se habla mucho de este concepto, sino de desarrollar una aplicación que esté perfectamente integrada dentro del ecosistema de sistemas de información y que al final todos los datos que sean relevantes también tienen que acabar residiendo en la historia clínica del paciente. Así que por mi parte nada más y espero que os haya sido de vuestro interés. A ver. Muchas gracias, Clara. Me ha encantado, la verdad. Y gracias por haber cumplido el tiempo, que es pues siempre para un moderador es me has quitado un problema. Bueno, ahora Javier Rodríguez nos va a hablar de soluciones de videocolaboración para entornos sanitarios, colaboración. Javier es responsable de la vertical de sanidad en la división de soluciones de videocolaboración de Logitech en España. Logitech es el proveedor número 1 a nivel mundial de soluciones de vídeo para entornos profesionales. Con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de implantación de modelos de trabajo híbrido, Logitech está también acompañando a organizaciones sanitarias de todo el mundo en sus procesos de digitalización, favoreciendo la colaboración a través de soluciones de vídeo fiables, interoperables y fáciles de usar. Javier, cuéntanos. Hola, hola. Hola a todos. Bueno, no, ya cojo este, ya se me puedo acercar a verla también. Bueno, pues yo os vengo a hacer una pequeña presentación sobre la videoconferencia y cómo puede ayudar a mejorar la colaboración y la productividad en centros sanitarios y, en definitiva, pues a mejorar la atención al paciente. Yo llevo bastantes años en el mundo de la videoconferencia, en diferentes proveedores y fabricantes, y realmente en los últimos 3 años ha habido un punto de inflexión, ¿no? O sea, todos hemos utilizado de repente Zoom, Teams, ¿no? Ha habido unas plataformas en la nube que todos conocemos, y sobre todo también con el empujón, ¿no? Bueno, desgraciadamente, ¿no? de la pandemia, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy el término videoconferencia pues es un término muy amplio y se utiliza, pues vamos a hacer un Teams, vamos a hacer un Zoom, pero al final yo creo, con mi experiencia, la videoconferencia se trata de reproducir encuentros presenciales de manera remota, de manera fidedigna
Y para eso hay que garantizar unos mínimos de calidad, ¿no? De audio, de vídeo, de contacto visual con la persona, ¿vale? Por poner un poco un ejemplo, hemos visto una aplicación, ¿no? Aquí de la videoconferencia donde Noemí y otros participantes, ¿no? Han entrado por videoconferencia y nos podemos imaginar perfectamente en el futuro cómo Noemí podrá venir en un holograma, ¿no? Sentarse aquí y tener la impresión de que con unas gafas virtuales en casa, ¿no? que está interactuando con el resto de personas y nosotros la estamos viendo a ella como si estuviera realmente en persona, ¿no? Esto sería un poco a dónde iremos en el futuro si la tecnología pues, vaya avanzando, ¿no? Vale, este soy yo. Vale, primero os quería hablar un poco de la evolución, de lo que os he comentado de la pandemia, cómo ha evolucionado la telemedicina y las consultas por videoconferencia en los últimos 2-3 años. Simplemente unos datos de unos estudios que se han hecho en el 2021. El primero es de Gartner, en el que se hizo unas encuestas en todo el mundo, ¿vale? Y se determinó, y bueno, los resultados de la encuesta revelaron que el 39% de las personas encuestadas en todo el mundo habían hecho más de una consulta por telemedicina, por videoconferencia. ¿Vale? En España el porcentaje era mayor, era el del 62%. Y otro estudio de la consultora Scalen, ¿vale? en colaboración con Logitech, donde se determinó que el 53% de los encuestados, que eran pacientes y personal médico, el 53% de los pacientes habían hecho más de una consulta o interacción con su personal médico a través de videoconferencia y creían que eso iba a ir en aumento, ¿vale? El porcentaje de las personas que creían que iba a ir en aumento era más alto de los que creían que con la pandemia iba a disminuir, ¿vale? Comparando los resultados de pacientes y de personal médico, vemos como el personal médico era un poco menos optimista y ahondando un poco en el porqué, se vio que un porcentaje alto de el personal sanitario tuvo problemas con la conexión de vídeo o no tenía la tecnología adecuada para realizar esas videoconferencias. Un poco de agua. Vale, ahora quería pasar un poco a explicaros desde nuestra experiencia algunas aplicaciones específicamente en el entorno sanitario, algunos casos de uso. El primero sería la atención al paciente, realizar consultas, ¿no? Vía videoconferencia sin tener que desplazarse al centro sanitario. La videoconferencia va a aportar mucho más que no la simple llamada telefónica, ¿vale? Sino en la sensación esa que hablábamos de inmersión, ¿vale? De poder ver a tu doctor, de ver la expresión de la cara del paciente, su angustia, del poder compartir contenido, compartir datos en esa sesión. Bueno, pues para sesiones de seguimiento, sesiones de telediagnóstico, ¿vale? Aquí hay mucho por avanzar en algún tipo de patologías. Sesiones de terapia y conexión entre acercar la familia a pacientes hospitalizados, que luego hablaré de un caso específico, un caso de éxito. Otro entorno de aplicación sería lo que es la formación, ¿vale? Sesiones, por ejemplo, de intervenciones que se puedan retransmitir a la otra parte del mundo y se puedan seguir en directo, en vivo, por personal que está en un grupo, en una sala, o de consumo a nivel personal, ¿no? Que estén detrás de una pantalla del ordenador. Y otro entorno de aplicación sería la administración en los centros médicos, ¿vale? Donde tengo algún ejemplo que explicaré luego. ¿Vale? En definitiva, es aportar las soluciones adecuadas, ¿vale? Para todo tipo de entornos, para cada necesidad, ¿vale? Pues necesidades en salas fijas, en salas móviles para carritos, sistemas de reserva de salas, todo aquello necesario para que esas videoconferencias sean de calidad. A ver, ¿qué me he pasado? Vale, y tanto como comentábamos, tanto a nivel de grupos en salas de reunión, ¿vale? Todos los dispositivos necesarios, ¿vale? Vemos aquí, por ejemplo, cámaras específicas para
para pizarras, ¿vale? Esta que tiene así como un, no sé si hay un puntero aquí. Bueno. Ah, vale, que tengo aquí el puntero. No. Bueno, es igual. Me refiero a la cámara, bueno, la que está aquí, lo que comentaba. Cámaras específicas para pizarras que puedan retransmitir el contenido que se va dibujando en una pizarra, sistemas de reserva de sala, cámaras todo en uno en una barra o sistemas modulares, ¿vale? Pues todo aquello que se necesite para cada tipo de espacio, ¿vale? Y no solamente a nivel de grupos en salas, sino también a nivel personal. Pues webcams, auriculares, dockstations, etc. Vale, quería compartir con vosotros dos casos de éxito. El primero es el del Hospital Clínic de Barcelona, ¿vale? Donde hemos desarrollado toda una serie de salas de videoconferencia para el uso interno, comunicación con centros hospitalarios, facilitar el teletrabajo. Y básicamente se plantearon dos retos. El primero fue la facilidad de uso, ¿vale? Porque el sistema anterior era un sistema con un mando complicado para el personal sanitario de utilizar. Este era un punto muy importante, que fueran soluciones fáciles de utilizar. Y el segundo reto era la posibilidad de integrarlo con las plataformas ya existentes en el hospital. Entonces, bueno, pues nuestras soluciones se permiten integrar con diferentes plataformas de videocolaboración. El segundo caso de éxito, que os quería presentar lo hicimos en los Países Bajos, ¿vale? En el hospital con nombre que no voy a decir en holandés, pero es el Grupo de Hospitales del Noroeste, donde desarrollamos un carrito móvil con un partner tecnológico para poder acercar las familias a las habitaciones de los pacientes y que pudieran, a pesar del COVID o del impedimento de la distancia, que pudieran visitar a los pacientes. Vale. Os enseño un pequeño vídeo que está en holandés, pero podéis leerlo. Es para que veáis un poco el concepto. Op de patiënt was dan wel dat je toch met een kwetsbare patiëntencategorie werkt. En dat op de momenten juist dat die familie nodig hebben en die kunnen er dan niet bij zijn, je toch op die manier een verbinding kan maken dat zowel familieleden mee kunnen denken tijdens gesprekken en dat de patiënt er niet alleen voor staat. Nou, wat gemakkelijker is om de WOW te gebruiken is dat je door middels van een link een afspraak in kan plannen. Het enige wat je nodig hebt is het e-mailadres OW es van de el tegenpartij Workstation on waar je Wheels, mee ¿vale? Que es el familie carrito wil. móvil que hemos En op het desarrollado. moment dat de afspraak die je dan ingepland hebt komt, komt die hier in het beeldscherm omhoog. En dan kan je hem aanklikken en heb je een verbinding. Vale, bueno, básicamente pues lo que está explicando, ¿no? Es que sea fácil de utilizar y que llegues a la habitación, simplemente pongas el email del familiar y pues a pesar del inconveniente de que no poder ir al hospital, que por lo menos puedas sentirlos cerca, ¿no? A través de la videoconferencia. Esta sería pues una aplicación, como comentaba, en la mejora de la atención al paciente. Y nada, por concluir, bueno, lo que comentaba antes de la alianza con la presencia de Logitech Global y la alianza con los diferentes fabricantes y proveedores a nivel mundial, ¿no? Que permiten, por ejemplo, la integración con este carrito móvil. Y por concluir, al final lo interesante es proveer de soluciones que aporten soluciones fiables y de calidad que mejoren el cuidado de los pacientes, soluciones que sean fácil de integrarse con las diferentes plataformas que utilizan los hospitales, porque no suele haber solamente una, sino que suele haber varias, y la facilidad de uso, muy importante, ¿vale? Esa barrera tecnológica que tenemos con el personal sanitario. Y bueno, la confianza de un proveedor pues, que tiene implementación mundial y que tiene otros proyectos en otros centros sanitarios de todo el mundo. Vale, por último, recordaros que estamos haciendo un sorteo, ¿vale? Que podéis escanear el código de dos packs de videocolaboración, ¿vale? Que incluyen, no sé si podréis hacerlo directamente desde ahí con el móvil, incluyen una webcam de muy alta calidad y un auricular o inalámbrico o cableado
Bueno, si no podéis coger el código aquí, hay unos folletos encima de la mesa y luego se publicará el ganador. Y bueno, también puedes escanear aquí el PDF de la presentación si la quisierais tener para más datos. Gracias.